Okay, listo. No, give me a chance because in order to have this better understanding, I want to just put like this, okay? So we can understand it better. And this one here. Ujú. Ok, vamos a hacer, ajá, ahí donde dice outline. Vamos a, entre todos chicos, vamos a darle feedback a Maoli y bueno, y poner atención a esto. What do you have to keep in mind when you're writing an outline? Dice, ¿cómo se arma un buen outline? ¿Cómo escribiríamos un buen outline? ¿Qué debo tener en cuenta, Maoli? Ahí en ese momento que estaba escribiendo esto, ¿qué fue lo que le vino a la mente? ¿Qué es un outline para usted? The introduction about I am going to write and all the aspects that that have to do that You want to express. exactly. Want to express or write in that paragraph, yeah? Exactly. Like exactly. the main ideas. I think that you wrote the main ideas there. Yeah? Yes. It is like a kind of listing ideas. Or como It is listar, a sequence about ideas. exactly. Sequence I of think it's a ideas. checklist that a That I person am has going to do to before write. start to write. Exactly. So she has all those ideas. So she wrote them like a list, as we can see here. Exactly. Okay. Ajá. ¿Cómo podemos organizar eso para escribir un párrafo, chicos? Remember that a good paragraph, como les decía yo en el material, por ahí les decía, a good paragraph in English needs to be short, okay? Needs to be short. Yes. Tiene que ser corto, no muy corto, ¿sí? Unas 7 líneas sería bien, un máximo de 12 líneas sería perfecto, ¿ok? In Spanish, we write a lot of things. En español hacemos como párrafos ahí casi que una hoja y queremos seguir escribiendo el párrafo y nos encarnizamos ahí a escribir y parece que está bien. Because Spanish is like describing a lot of things. In English, we need to be punctual, okay? We need to be specific. Tenemos que escribir oraciones cortas específicas, no redundar tanto, ¿ok? Por eso es una de las diferencias entre el inglés y el español. En el español casi que describimos y decimos la rosa es bonita y es rosada y la mariposita no sé qué tal, mucha descripción para llegar a un punto, mientras que en el inglés es más específico. Nos vamos a una oración, terminamos con puntos, seguimos otra oración, terminamos con puntos, ¿ok? Very specific. Okay. So, in this case, if you have the ideas like very well organized in your outline, it's going to be easier for you to have the topic idea, para tener la idea tópico, for having the supporting details or supporting ideas and the concluding sentence, okay? A good paragraph, un buen párrafo debe tener esas 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes? Empieza con una idea tópico, que sería la primera oración. Esa primera oración es la que me va a decir de qué se trata ese párrafo. Las segundas ideas que vienen a ser el cuerpo del párrafo me van a describir, son detalles de esa primera idea. Y luego concluyo. Para hacer un buen párrafo tengo que terminar con una oración final, que puedo utilizar finally, in conclusion, to summarize, que son expresiones para yo finalizar, ¿ok? Entonces termino con una oración que me va a hacer una especie de resumen de todo lo que dije en el párrafo. Entonces esas son las 3 partes de un buen párrafo. Vamos a hacer esas 3 partes, las vamos a hacer aquí en este párrafo, ¿ok? Vamos a desglosar ese outline, lo vamos a ubicar en cada una de las partes. Entonces, ahí tenemos. Y the first one, it says, it is terrible virus that affects many people around the world. Luego dice, the people are sick and also they are dying. Ok, ¿cuál de todas esas ideas, chicos, sería la idea tópico de ese párrafo? The first. I think that the first one, that it's a terrible virus that affects many people around the world. Ok, entonces Vladimir la puede colocar como idea tópico, lo puede colocar ahí, topic sentence, please. Esa sería la idea tópico o topic sentence que se llama, ¿ok? Ajá, de esa idea tópico, el resto que ella tiene ahí, ¿cómo lo podemos dividir? ¿En cuántas supporting details o supporting ideas? Como en todos.
Ajá, esa que dice people are sick, ahí quitamos the people, ¿ok? Maoli, quitamos el de, el artículo, Teacher. porque estamos hablando en general. Yeah, Ricardo, tell me. Or we can use the fact. The what? Fact. The keyword that we use to remember feed, add, cut, and test. And so we look for which sentence doesn't fit in this outline, and we can cut it. Ok, go ahead then. Esas que no necesitaríamos entonces, ¿cuáles serían? I think that there's a lot of informal commerce. Informal commerce, ajá. There is a lot of informal commerce. Ricardo dice que la pudiésemos omitir, ¿ok? Okay. O vamos agrupando. Por ejemplo, dice, people are sick and also they are dying. Está hablando de la enfermedad, ¿sí? De las personas como tal. People are so scared about. También habla de parte psicológica, ¿sí? Hablamos una parte de enfermedad, otra parte de lo que es la parte psicológica. Luego dice, people need to use masks. Ya eso que vendría siendo, eso es otra idea que habla de la bioseguridad. ¿Sí? Entonces ya podemos agrupar, podemos ir agrupando las dos primeras en una idea. Esa de people use masks sería otra idea. Medical And treatment. the part of the vehicular traffic is restricted. The malls, Eso the vendría universities and schools closed Ah, like consequences could are be- grouped in another. Exactly. Another. Ahí, rápidamente, así con lo que hemos visto, tiene tres ideas. La idea de que las personas se enferman, que se mueren, que se les daña la parte psicológica, que necesitan tratamiento médico. Eso sería. La otra idea sería la parte de bioseguridad, ¿sí? Y la tercera idea, que sería esta, que Ricardo dice que la agrupemos toda, las consecuencias, ¿sí? Malls are partially closed, the universities and schools are closed, hospitals are collapsing. Entonces tendríamos tres ideas. Entonces fácilmente lo podemos hacer así, Maoli, para hacerlo un poco más fácil, ¿ok? Más estructurado. Entonces usted ya sabe que todo eso va dentro de tres. Ok. Vamos ahora a ver si en el párrafo están reflejadas así de esta manera. Ok. Dice, ¿quién quiere leer? Maoli, ¿lo quiere leer? Do you want to read it? Okay, Yes. go ahead, please. Go ahead. The impact of COVID in the life of Venezuelan people has been tremendous. It is a terrible virus that affects many people around the world. Its cause is unknown, but a lot of persons are sick and also they are dying. So for this reason, the people are scared. Venezuela have much problems, and one of these is COVID 19. COVID-19. We need to use masks. It is also important to wash our hands frequently because it is necessary that we take care of our health. The medical treatment for this virus is scarce, very expensive, and many people do not have access to it. Besides, the economy in Venezuela is very bad. It has a lot of inflation and the basic services do not work correctly. There is a lot of informal commerce, and the government is taking advantage of the situation. On the other hand, we can say that the hospitals are collapsing, and there are not doctors here. The president usually decrees radical quarantine, and for that reason, the vehicular traffic is restricted and the malls are partially closed. The education is only virtual now because the universities and schools are closed to avoid the spread of the disease. Okay, very good. Excellent, Maoli. Thank you.
Ahora, my question, how many ideas do you see there? How many details or how many supporting details or supporting sentences can you find there in the paragraph? Chicos, ella introdujo todo lo que ella escribió ahí, ¿lo vemos en el párrafo o no? Yes. Yeah. Yeah. Ok, entonces, pero fíjense que en el párrafo sí lo hizo, como que lo condensó, cada parte la condensó y la fue describiendo, ¿sí? En el outline lo hizo así como una lista, pero aquí sí lo condensó, ¿ok? So that's a good exercise, Maoli, very good. Ahora, let's go to give her feedback about the writing of a paragraph. In this case, she starts with this one. Alguien escribió por ahí que es COVID con D. Yeah, the impact of COVID. What do you say about that? COVID with T or COVID with D? With D. With D? With D. Yes. Okay, yeah. COVID. 19. In the life of Venezuelan people has been tremendous. Y ella termina esa oración con un semicolon. What do you say? I think that point. A period. A A period period. would be better. A period would be better. Sí, ahí yo terminaría también con un period. ¿Ok, Maoli? Recuerde esto. Recuérdelo. Y eso me lo decía mi profesora de escritura también en la universidad. Belki, recuerde, en inglés ser muy concisos. No se ponga a utilizar muchos signos de puntuación porque se va a enredar. Es mejor escribir una oración y terminar con un punto y comenzar otra. ¿Ok? En inglés. Ahora en español, sí, en español uno se puede, como quien dice, desplegar tanto como uno quiera, pero en inglés es muy específico. Comenzar, terminar con un punto. To comenzar otra, terminar con un punto. Utilizar las comas como debe ser, ¿ok? So that's the exercise today. The impact of COVID-19 in the life of Venezuelan people has been tremendous. Ahí lo estamos diciendo, ahí es la grande. Vamos a empezar a hablar de qué tan tremendo es eso o qué tan fuerte ha sido tener esa enfermedad en Venezuela. Okay, so that's a period. Luego it says, it is a terrible virus that affects many people around the world. Its cause is unknown. Ahí tenemos dos oraciones. ¿Qué hacemos? Chicos, ¿qué recomiendan? Period. No. No, why not? Tell me. Adriana, why not? There are, o sea, no están como juntas, como relacionadas esas dos oraciones. Dice, it is a true virus that affects many people around the world. Its cause is unknown. Entonces, ¿qué iría? Yeah, like a semicolon. Could be a semicolon, yeah. ¿Qué dicen los demás? A period, semicolon, comma. What do you say? I think that a semicolon would be nice there. A semicolon. Then, semicolon. ¿Qué pasa con esa capitalization there? Yeah. No capitalization, yeah? No capitalization, okay. It's cost. Okay. ¿Por qué? Porque capitalization just after a period, okay? Después de un párrafo, de un punto. Yes, yes. Its cause is unknown. Veo ahí una coordinating conjunction, but ¿cuál es la puntuación correcta para esa coordinating conjunction? Coma. ¿Después o delante del but? Antes. After. Before but. It's cause is unknown, comma, but a lot of persons are sick and also they are dying. Miren ahí, ¿cómo arreglaríamos eso? Persons are sick. Sick, A lot of people. comma. Dice, but a lot of persons or people, ahí pudiésemos cambiar persons por people.
are sick and also they are dying. Ajá. Ricardo dice que coloquemos una coma delante del and. ¿Qué dicen los demás? ¿Será necesario? No, it's not necessary. No, it's not needed. It is not necessary to use it there. It says, but a lot of people are sick and ahí podemos eliminar and they are dying. Yo colocaría, en mi caso, yo lo colocaría. No es que esté mal, sino en mi caso yo lo colocaría. But a lot of people are sick and dying. Para eliminar un poco esa parte de que dice and also they are dying, yo coloco people are sick and dying. ¿Ok? Para llevarlo más directo. En mi caso. Okay. Así de todas maneras está bien. Así está bien. Ok, ahí yo, ¿qué dicen ustedes? Terminamos una oración. Yo veo una oración ya demasiado larga. ¿Sí? Tenemos una coma arriba. So for this Dying. reason, Period. dying. Period. Period. ¿Qué Ajá, tipo de vamos a oración colocar. sería esa? ¿Qué tipo de oración sería esa? Ajá, muy buena pregunta. Is a compound sentence. Compound. Compound. Yeah. No, it's a complex sentence Why, Ricardo? Why? because its cause is a noun, is a dependent clause, Ajá. Ajá, it's a dependent clause. and a lot of people are sick and dying is independent clause. An independent, exactly. Ahí tenemos las dos, ¿verdad? Entonces se convierte en una complex. Tenemos una dependiente y una independiente. Entonces vendría a ser a complex sentence. Very good. Ajá. Ok. ¿Dónde vamos, Vladimir? Dying. Dijimos que en dying, un period. Vladimir, por favor. Yeah. Ok. Ahí capitalization. Okay. So, ¿qué colocamos después de eso? Coma. Common. Coma. Ajá. So, coma. For this reason, ahí puede ser, yo colocaría también una coma. So, Coma. for this reason, coma. Coma. We can omit the before Exactly. people. Delete. Delete the, de. Okay. Entonces sería, for this reason, coma, people are scared. Ok, excelente. Luego dice Venezuela, ahí. Venezuela or half. Has. Yes. Venezuela has. And much sounds better with Problems. to or so. Many. Many problems. Ahí podemos decir, Venezuela has many problems. Many problems or too much or so much. Or a lot. Pero, a lot sí, pero much no. Much no, porque estamos hablando en problems de plural, ¿ok? Okay. A lot of problems. Okay. Venezuela has a lot of problems. Ahí, ¿qué colocamos? Fíjense que ella coloca una conjunction, un and. ¿Qué colocarían ustedes ahí, chicos? No, nothing. Luego de problems, una coma. ¿Una coma? Después de problems, no. Venezuela No. has a lot of problems. And one of these is COVID-19. ¿Qué dicen? Ricardo dice que no. ¿Qué dicen los demás? Yes. A comma. A coma. Venezuela has many or a lot of problems. Coma. And one of... ¿Y qué pasa con el this? Con el this. Ahí. And one of these is... Ahí, él dice, many or a lot of problems, coma. And one of these is... I think it's not necessary because we are talking about problems and then we are mentioned
mentioning one of the problems. So One it's of the problems. the same. Ahí ese an está funcionando como un adverbio. Entonces, si funciona como un adverbio, ¿va o no va la coma? No. That's the question. Yes or no? What did you say? Remember the last class. Yo creo que no, porque no es la regla. La regla es cuando es una conjunction. Coordinating conjunction. Coordinating conjunction. And how we know that the end is Adriana. working as an adverb? Adriana, mire. There's a lot of problems and one of the is COVID. Ok, ahí ella termina con un semicolon. ¿Qué dicen ustedes? Venezuela has many or a lot of problems and one of these is COVID-19. Punto. Period. Yo utilizaría un period también ahí. Period. Dice, we need to use masks. It is also important to wash our hands frequently because, ahí esa, vamos a acomodarla. ¿Cómo sería? It doesn't need capitalization. ¿Dónde? It, the word it. Okay, we need to use masks. Punto y coma. ¿Será? It is also important to wash our hands. ¿Qué dicen ustedes? Semicolon, period, coma. Yo creo que ahí debe haber una transition signal o una transition, una frase introductoria o algo que indique. Por ejemplo, necesitamos usar máscara, coma. También lavarnos las manos frecuentemente, coma. Porque está nombrando una serie, de procedimientos, ¿sí? O una serie de medidas de bioseguridad, ¿no? Ahí está en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vamos a nombrar una serie de una serie de cosas, pero esas cosas están formadas por varias cosas? O sea, por varios elementos. O sea, no solo elementos. Sería como dos puntos y nombrar las cosas. Las características. Bueno, no necesariamente tendría que ser unos dos puntos, ¿no? Pero aquí tendría que haber una frase de tipo introductoria. Será como tenemos que tomar medidas de seguridad. Como que es importante también recordar medidas de seguridad. A ver, vamos a analizarlo. Let's analyze it. Let's analyze it. Let's analyze it. I will type to prevent the spread of COVID-19. Important change in the life. We need to use masks tiene que wash our hands frequently. Tiene que haber algo que introduzca todo esto que está aquí, porque es una serie de cosas. Lo que está diciendo Ricardo le cambió un poquito ahí la primera parte. Could you please say it again? Repeat. Okay. Yeah, repeat it again. Okay. COVID-19 period. To prevent the spread of the disease, we need to use masks, or we should use masks and wash our hands frequently. We should. We should. Porque es una recomendación, ¿ok? Exacto. And we delete it is also important too. Exacto. El we, la capitalization en we, please. Oh, sí, ya. Sorry.
Ajá, we should use masks. Ajá. ¿Qué pasa ahí? Dice, to prevent the spread of the disease, we need or we should use masks. We should Coma. use Ahí masks sería coma. and Wash our hands wash frequently. our hands frequently. Pero aquí también pero podríamos ahí utilizar, también. ahí podríamos también utilizar un semicolon. Yes. Could be. Ahí Yeah, también but podríamos utilizar un semicolon. I would prefer to write it like this. To prevent the spread of the disease, comma, we should use masks, comma. Wash our hands frequently, Okay. comma, and take care of our health. Ajá. Wash our hands frequently. Esto no sería. Wash our hands frequently and take care of our health. Or, sí, ahí ese because no. Que ese take care sería como la de social distancing, algo así, ¿sí, Maoli? Más o menos. Yes, yes, exactly. Ok. Very good. Luego dice, empieza otra idea. Dice, the medical treatment. The medical treatment for this virus is scarce. Very expensive and many people do not have access to it. ¿Qué dicen ustedes? Luego de very expensive, una coma. The medical treatment for this virus is scarce. Después de very expensive, no. For this virus is scarce, comma, very expensive and many people do not have access to it. Yo la veo bien. Para mí terminaría ahí con un period. No, yeah, that's perfect. That's perfect. That's perfect. To it. Ahí se terminaría, To it, period. Period. Luego ella dice, besides the economy in Venezuela. Porque hablábamos era de medical treatment. Besides, comma. The economy in Venezuela is very bad. ¿Por qué las utilizaste en capital letters here? Pues porque como decía la economía, pues me confundí como que era un nombre de... No, ese es a general name. Ok, entonces por eso le había puesto... It's a thing. It's a thing. It's a thing that is called like that, you know. Ok. Pero recordé que como cuando uno dice el perro, entonces como una clase dijimos algo de que cuando era un nombre así, claro que era una cosa, pero uno decía como que para decir... sí, pero en ese caso sería un perro en específico. Exacto. Un perro muy específico. Ya. En este caso, Maoli, se me viene la idea a la cabeza ahorita. Por ejemplo, si usted coloca the national economy, ahí sí. Ya es diferente. Sí, está hablando de la economía de quién, de ese país que usted ya mencionó antes. Okay. Muy bien, very good. Very good point, very good point. And what about the rest? Besides, the economy in Venezuela is very bad. Ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen, chicos? Ahí ella termina con una coma y luego comienza con otra oración. Dice, it has a lot of inflation and the basic services do not work correctly. Semicolon after very bad, no? Could be, yes, could be. Pero aquí lo hizo mal, porque después de una coma no puede ir una capital letter. Exacto. Entonces tendría que ir solamente así. It. Exacto. Muy bien, tendría que ir ahí. It. ¿Qué más? Me gusta mucho la forma en cómo lo está diciendo Adriana, porque tiene una relación bastante directa, ¿sí? Porque está hablando de economy y la inflación está directamente relacionada con economy. Ahí, por eso no podemos poner punto. Ahí podríamos poner un semicolon. Punto y coma. O podríamos poner un punto también. Cualquiera de las dos que pongamos estaría bien. Cualquiera de las dos. ¿Por qué?
Son dos ideas, pero las ideas están entrelazadas directamente. Están entrelazadas. Entonces, muy bien. Adriana. Adriana. Yo sé que Adriana tal vez no lo vio. Sigamos. Let's continue. Continue with that. Okay. Services do not work correctly. Then if she has a period, it says there is a lot of informal commerce and the government is taking advantage of the situation. Ajá. ¿Qué dicen ustedes de eso? We have to change the capitalization of informal commerce and government. Ajá. There is a lot of informal commerce. Ajá. Ahí lo que yo veo son dos oraciones independientes. Sí. ¿Y qué le falta? ¿Qué pasa cuando tenemos dos oraciones independientes y vemos un and en ese caso? Coma. Colocamos luego del commerce una coma. Del commerce, una coma. ¿Y qué tipo de oración sería esa entonces? There is a lot of informal commerce. Eso es una complete. Compound. Compound sentence. Compound. Recuerden, siempre Pero que no es por nada, pero no, tranquila, pero no es por nada, pero Adriana está volando hoy. Adriana está volando hoy. No, en serio. Muy bien, está muy ubicada, Adriana. Muy bien, very good. Congratulations. Congratulations, Adriana. Chicos, una pregunta, a question. Ahí ella colocó government en capital letter. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene que ir o no tiene que ir? No. Have the right answer. Is in capital letter when we are talking about the government of a specific nation. Country. For example, the U.S. government. And where we are talking about a general government, we don't need to use the capital letters. Okay, but in this case, we are talking about the Venezuelan government. Yes, but we are not writing the Venezuelan number. Exactly. So it's in lower. It's like in general. Ajá. Ten mucho cuidado porque veo que lo has repetido muchas veces, Maoli. Y veo que lo has repetido muchas veces y se repite el patrón. Cuando tú quieres hacer palabras, vamos a decirlo así, quieres que las letras o lo que tú digas sea importante, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder resaltar o hacer importante esas frases o esos párrafos, esa oración? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo expliqué ya en una de las clases. ¿Recuerdan cuál es? ¿Subrayar? No. Acuérdense que hacemos subrayar cuando nos referimos a una cosa que es muy específica de una cosa. Acuérdense que son títulos de libros, nombres de canciones, capítulos. ¿Me understand? Yes. Quotes. Ajá, podemos utilizar quotes, pero ¿qué tipo de quotes? Porque hay unos que son las double y las single quotes. En este caso, si queremos hacer que, por ejemplo, informal commerce, recuerden que yo les expliqué que si queremos hacer énfasis en algunos elementos dentro de una oración, los podemos hacer con cursiva. Cursiva, recuérdelo, eso yo lo expliqué en una de las clases, ¿recuerdan? Yes. ¿Recuerdan? Entonces, veo que estás utilizando capital letters cuando quieres hacer énfasis en algo, pero no necesita eso. O sea, informal commerce no necesita capital letters, ¿ok? Pero si tú lo quieres hacer, quieres darle el énfasis, basta con que lo pongas en cursiva. That's it. That's it. Yes. Ajá. That's it. The government. Aquí yo no creo que necesitaría hacerle cursivo porque, o sea, que ya está sobreentendido.
¿sí? Sí. Advantage of the situation. Aquí. Ahí sería. ¿Qué creen Period. ustedes que haría ahí? Period. 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 Muy bien, period. Muy bien, punto. On the other On the hand, other hand, comma. esto es una transition signal, un introductory phrase. Eso entra dentro de la categoría de lo que son las conjunciones. Subordinating Los conjunctions. adverbial son adverbial conjunctions, ¿recuerdan? Remember? Yeah. Están dentro de la categoría de las subordinating conjunctions. Ujú. ¿Y qué pasa ahí? On the other hand, The other hand, coma. coma. Muy bien. On the other hand, coma. Ujú. ¿Qué pasó ahí? Podemos We decir can que say We can say that the hospitals, vuelve y se repite el mismo patrón. You understand? Sí, ya quiere hacer, pero, o sea, no hace falta que tú, o sea, quieras hacer el énfasis ahí. Si quieres hacer el énfasis, o sea, ya está sobreentendido, no necesitas hacer el énfasis, ¿no? Siempre y llanamente, we can say that hospitals o the hospitals, el TH ahí pues, podría ser, vamos a decirlo, acuérdense que cuando nosotros utilizamos un artículo definido es cuando queremos introducir un objeto que ya sea reconocido por todos. ¿Sí? Por ejemplo, el hospital del seguro. Ah, entonces, o el central. Ah, entonces, el Central Hospital. Pero si estamos hablando de hospitals en general, o sea, no veo necesario de utilizar. You understand? ¿Sí me entienden? Yeah, ¿Sí me entienden? I will recommend Así es to que delete. funcionan los artículos. Cuando se refieren a los artículos indefinidos, es cuando nos estamos refiriendo a un sustantivo que nosotros no sabemos o no tenemos idea o que es completamente desconocido. ¿Sí? Para nosotros. Cuando ustedes dicen, ¿será que, por ejemplo, en Michelena hay hospital o hay un hospital? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál utilizaríamos ahí? Yo por lo menos no tengo idea. En minúscula. Si no tengo idea, pues yo digo un hospital, pero no tengo idea. Por eso se llama artículo indefinido, para introducir sustantivos a los cuales nosotros no conocemos o no tenemos NPI, que es no poseemos información, ¿ok? Are collapsing and there are not doctors. Bueno, aquí mire, repite. Ya quiere hacer énfasis en que no hay doctores ahí. No hace falta porque ya está, se supone, ¿sí? Se supone. Ajá. ¿Qué más? I would recommend to delete. We can say that. On the other hand, we can say that, on the other hand, hospitals are collapsing. ¿Sí? También. Yeah. You can delete it. Claro, no está mal. Si quiere lo puede dejar, pero sería más directo without that. On the other hand, hospitals are collapsing and there are not doctors here. Then, cuando comienza ahí, the president usually decrees radical quarantine, and for that reason, the vehicular traffic is restricted, and the malls are, me encanta. We need something. Falta okay? una coma. Ese tipo de oración se llama run-on sentence. Run-on sentences. Run-on sentences. Las run-on sentences son cuando son muy largas y les falta puntuación. O les faltan conjunciones, o les faltan conectores, o esos son run-on sentences. ¿Ok? Esos son run-on sentences. A ver, entonces, in that case, ¿cómo sería? Luego del quarantine va una coma. The president usually decrees radical quarantine. Ahí va una coma. And for that reason, otra coma.
Gosh, wait, because I need to make this, okay. And for that reason, Otra coma. coma. Ajá, ¿y cómo se le llama a eso, chicos? Yo también lo expliqué en el nivel pasado. Cuando nosotros tenemos frases que van metidas dentro de una oración, ¿cómo se le llaman a ese tipo de frases? I don't remember, but it's like an Depende. extra information, like it's not necessary, but Eso se there. llaman cláusulas apositivas o frases apositivas. Exactamente, Daniela. Muy bien, usted está clara. El asunto lo que le faltaba era decirle el nombre, que es... Because I don't remember the Yeah, name. no, that's right. That's good. That's perfect. That's just perfect. Son Sure, cláusulas and apositivas. Listo. Ajá. Deme. Okay. here we can use different punctuation marks where it says for that reason. We can use hyphens before Oh, and yes, after for that yes. reason. Yes. Mhm. So the president usually decrees right the now president usually quarantine, agrees. and for that reason, Yes, we they can feel use hyphens or we can use parentheses, pero es mejor como hyphens, ¿ya? We can use also hyphens, yes, hyphenated. Cualquiera de los dos están perfectas, cualquiera de los dos los voy a poner de manera independiente para que ustedes sepan que, bueno, ahí podemos utilizar cualquiera de ellos. You understand? For that reason, the vehicular traffic is restricted. ¿Cómo? Vuelve y se repite. No worry, it's okay. It's okay. And the malls are partially closed. ¿Aquí va una coma? Sí. Yes, that's right. ¿Por qué? Porque está haciendo una pausa y va antes del an. Ajá. Y es otra, está hablando de otra cosa diferente. Dos oraciones. Y exactamente. Bueno, realmente no se llaman oraciones. ¿Cómo se llaman? Clouds. Uy, Adrián está volando hoy. Uy, Adriana, no es por nada. Muy bien. Very good, Adriana. Very good. Excellent. A ver. Ajá, listo. A ver, ¿qué pasó aquí en esto último que está así como que en el aire? Recuerden que un párrafo, métase en la cabeza. Ahorita vamos a aprenderlo con algo que se llama the hamburger. The hamburger. The hamburger paragraph. Or the hamburger procedure or the hamburger style or whatever. It's the hamburger, ¿ok? A ver, ¿qué creen que pasa ahí? ¿Qué creen ustedes que vaya a suceder ahí? The conclusion sentence. Yes, that's right. Nah. ¿Sabe qué? Sálgase ya de la clase, Adriana. Nos vemos la próxima. Claro, le faltó una concluding sentence. Entonces, como es una concluding sentence, ¿cómo debemos hacerla? ¿Qué debemos ponerle? For example, finally. Podría ser. Es que podrían ser muchas. Among others. Yes. Sí. A ver, cuénteme. In conclusion, finally. To conclude. Finally. Entonces, a ver, vamos a ver la autora. ¿Qué le gustaría poner ahí? Ajá. In conclusion. Ajá. Conclusion. Conclusion. In conclusion. Listo, ya. Coma. Conclusion. Coma. Y entonces aquí ya tendríamos que ponerla. Ajá. The education. No sé si está viendo que se repite. Lo que pasa es que, miren. Tienen que entender esto. Sé que escribir no es fácil. Ni en inglés ni en español. No lo es fácil. Pero veo, y yo sé que no es solo Maoli. Yo sé que ustedes también lo han cometido.
Cada vez cuando ustedes se refieren, por ejemplo, a cosas en plural, o vamos a decirlo aquí, así, un tipo de sustantivo que generaliza muchas cosas, como educación, siempre le ponen el artículo definido. La gente, las personas, la educación, la carrera. No sé si me entienden. Entonces, en el inglés, ese artículo definido, metas en la cabeza, que lo utilizamos es cuando ese sustantivo que vamos a introducir es común para un grupo, para unas personas, para nosotros. No sé si me entienden. ¿Sí? Yes. ¿Understand? Yes. Yes. Entonces, eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo es como si estuviésemos haciendo una estructura del español, pero con vocabulario inglés. ¿Understand? Claro, yo sé que esto no es fácil. Esto no es fácil porque es solo el principio. ¿Bien? Y me está quedando muy bonito porque se ve muy colorido. Se ve muy, muy, muy colorido. No, mentiras, echando bromas, Jessy. Pero es así. Entonces, yo preferiría que no usáramos el artículo definido. In conclusion, education is only virtually now. is virtual now. ¿Y por qué? Because. ¿Por qué le puso comas? Yo lo puse en azul y yo digo, pero ¿por qué le puso comas? Pues para hacer una pausa, pero no sabía cómo. No. A ver, primero que todo vamos a saber qué tipo de palabra es because. ¿Qué función gramatical tiene? ¿Qué es? Es un conector. Sí, pero de los que hemos aprendido, ¿cuáles son? ¿Cuáles? Subordinating. Ajá. ¿Y qué pasa cuando es subordinating? ¿Qué pasa? Y va en la mitad de una oración. Punto y coma. Es No me acuerdo. colon, Muy bien, que semicolon, sean sinceros. No se caigan a mentiras. semicolon. Muchachos, miren, muchachos. No, Ricardo. Miren, muchachos. Education. Mire, este que está aquí sería un conjunctive adverb. Ese conjunctive adverb yo también lo podría poner en la mitad o al final de una oración, ¿recuerda? Yeah. ¿Sí? Ya. Pero si, como es un conjunctive adverb o es una subordinated conjunctive adverb, para llamarlo así literalmente o gramaticalmente como tal. Si nosotros tenemos un conjunctive adverb solo como este que está acá, no necesita comas. No necesita comas. Pero es O a que menos yo vi muy larga la oración, entonces dije, necesita una coma porque está muy larga. Pero aquí no, eso no es porque usted la quiera ver larga. Claro, porque le hacía falta la introducción que era in conclusion, coma, In conclusion, the education is only virtual because. Schools are closed. Entonces aquí yo no podría utilizar esta. Aquí yo tendría que utilizar ¿qué? Quitársela. Ajá, bueno, yo la voy a quitar aquí, no le voy a poner nada. Entonces le voy a quitar esto que está aquí, lo voy a poner en rojo para que sepa que eso no va ahí y esta coma tampoco va ahí. Vuelve y se repite, mire. Ella quiere, mire esto. Ella quiere hacerlas. She's not going to use capitalization letters anymore. Wow. Esto, yo creo que con esta práctica, como dijo Marco Michetti, más nunca She's gonna use capitalization. van a utilizar y van a saber aprender a utilizar capitalization. ¿Ok? Pilas con eso. Entonces ya no hace falta. Entonces, in conclusion, education is only virtual because universities y vuelve y juega. El D, elimine el D. Vuelve y juega aquí. El D. Oh, universities. Ajá. Pero entonces aquí está hablando de otro elemento.
¿sí? Pero realmente no está concluyendo el párrafo. No sé si me Porque la entienden. conclusión, yo Teacher. la conclusión la coloqué en la que tenía 16 líneas, que eran 16 que había que modificar y agregar y En el colocar. otro. En el Ajá. otro coloqué la conclusión. En este no. Ajá. ¿Cómo sería Bueno. entonces aquí? Cerremos este. Ajá. Aquí tiene que venir algo. Ahí tiene que venir algo. I would change the position of in conclusion. Sí. And we'll put it before the president. So, in conclusion, the president usually decrees radical quarantine, and for that reason, the vehicular traffic is restricted. The malls are partially closed. Education is only virtual, and universities and schools are closed. Mire, Ricardo. Sí. Me gusta. Ricardo. Tell me. Excellent. Tough life, man. Tough life. Para que aprenda. Wow. Very good, very good. A ver, listo, Ricardo. Let's rewrite that part. Vamos a reescribir esa parte. A ver, Ricardo, para no perder el hilo de acá. El hilo. Quítele. In conclusion, póngalo arriba antes de president. Entonces vamos a quitar in conclusion. In conclusion lo voy a quitar con todo y coma. Ajá. Pégala antes de president. De MF president. ¿Saben lo que es MF president? Ah, ya sé. I suppose. Ya sé. Ya, ustedes, para los que no saben, MF es la forma abreviada de decir en inglés motherfucker. Pero bueno. In conclusion, the president usually decrees radical quarantine. And for that reason, comma, the vehicular traffic is restricted. Comma. We can. Este se va a volar. Sí. Y esto también se va a volar. Yeah. Coma. And the before vehicular. Ajá. Este se va a volar también. Entonces, in conclusion, the president usually decrees radical quarantine, and for that reason, vehicular traffic is restricted, malls are partially closed, education is virtual. Only Education is only and virtual. We delay Ajá. now. Ajá, le quitamos esto. ¿Y el because también lo quitamos? Yes. Ajá. Ajá, virtual, coma. Entonces este que está aquí. Yo le quitaría cities and schools porque lo dejo con education, ¿no? Que sería la idea. Education is only virtual to avoid the spread, Yeah. Virtual to avoid the spread of disease. Nah. No, Maoli, how do you see it? No, todo está mal. No, todo está mal. No, Maoli, no. Solamente algunas cositas. No crea que los otros compañeritos que hicieron el párrafo por dentro estaban matándose en la cabeza y dicen, uy, HDP. Uy, HP o Hewlett Packard, como usted lo quiera interpretar. Lo hice mal, me faltó esto. No, yo mejor no lo envío. Pero teacher, póngalo para tomar capturas de los errores que tuvo para corregir. Es que no, es que ya, espérense un momentico. Give me a chance y yo le envío todo el documento. Ok. Le envío todo el documento porque yo lo guardé acá y lo voy a dejar así con todo ese montón de parches. De parches para que se vea bonito. Entonces, denme un chancecito, ya lo voy a pasar al
al grupo. Un momentico. Wow, qué bueno. Me gusta. Mire, ¿sabe qué? Me siento contento. Me siento contento porque... ya un momentico. Maoli. Pero entonces voy a poner aquí Maoli corrected. Lo voy a poner en capital letters. Rude. Buen chiste. Y miren, yo lo voy a dejar así tal como Maoli lo envió. Pero si ustedes pueden ver ahí, observen el documento. ¿Qué error pueden ver ahí en el título del documento? A ver, véanlo ahí en el WhatsApp. En minúscula. Correcto. Maoli lo hizo con case letter y resulta que ella tenía que hacerla con capital letter. Entonces, donde Maoli tiene que utilizar capital letters, no las utiliza. Yes. Chicos, cuéntenme, ¿cómo les... O sea, a ver, Maoli, no lo tomen mal y nada, siempre... por cierto, Maoli se salió, ¿en serio? No, No, ahí está, sorry. Ay. Estaba mirándola. Sorry. No, esto me encantó este ejercicio porque con eso, mire, yo sé que a muchos se les destapó. Ay, sí, esto tengo que hacerlo así. Yeah. Esto tengo que For hacerlo así. example, in my case, I think in the paragraph that I wrote, I didn't conclude the idea. I just talked Me too. everything. Me too. So I organized the things, right? But I think I didn't conclude the finally in the paragraph. So The I have to conclusion. correct that. Yeah. I Mire, just write and remember the did that. conclusion, inside the concluding sentence, you have to refer somehow or a little bit to what you said before. You understand? Yeah. I And have to the way Ricardo, I would say this is gonna be like this. You understand? That was just a perfect. That was a masterpiece move. You understand? Un movimiento maestro. In this, in order to conclude, blah, 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 blah. He summarized everything. Very good, very good. Oh my God, very good. Ricardo, muy bien. Adriana, very good. They are flying. They are flying. No, it was good, Maoli. It was really good. Maoli. You know, I also like this exercise because, well, Maoli, she organized very good ideas. She organized very good ideas. The only thing is that it was just those minor things that has a lot of knowledge. Okay, continue. And this exercise is a very good exercise when we are writing. Remember that we have to be open-minded, okay? And to be corrected by others and collaborate with others, okay? Eso es muy importante, o sea, estar abiertos de que nos corrijan, de que nos ayuden, ¿sí? No tanto corregir, sino que nos ayuden, nos den feedback para poder construir mejores párrafos. And the attitude of Maoli, thank you so much, okay? Esa es la actitud de este curso. Miren, muchachos, todos aprendemos de todos. Eso es un proceso natural. ¿De quién aprendimos nosotros? De nuestros padres. ¿De quién aprendimos nosotros? De nuestros maestros. Así que nosotros no salimos, vamos a decirlo así, con conocimiento o aprendidos, vamos a decirlo así, pero eso es bueno porque cuando uno lo corrigen, pero haciéndolo de manera constructiva, ojo, constructiva, es la mejor manera de aprendizaje, lo mejor que hay en aprendizaje, ¿ok? Very good, yes. Como vimos muchos problemas de puntuación, and punctuation, and this stuff, quiero que hagamos una especie de short review about punctuation marks. You understand? Punctuation marks, yeah? All right, so, how do you say this in English? Comma. Yes, comma. Comma. And let me ask you for something. When do you use comma? Aquí tenemos, por ejemplo, not using a comma between two independent clauses that are connected by a coordinating conjunction. Siempre tenemos que poner una coma. Ojo, ojo, ojo.
ahorita lo vimos constantemente, lo vimos de manera repetida. No utilizamos comas, utilizando las conjunctions, okay? Like, for example, I played chess, but I could not win any competition. I played chess, comma, but I could not win any competition. So, comma splice, comma splice. What is a comma splice? What is that? Well, a comma splice occurs when when you place a comma between two independent clauses without a conjunction between them. You understand? For example, I opened the door, comma, I fell on the ground. We, according to the activity, the exercise that we have just done with the paragraph before, we saw a lot of comma splice. Yes, we use commas where they were not supposed to be used. And we use commas where they were not supposed to be used, and there were places and where commas were not included. And that is called a run-on sentence. You understand? A run-on sentence. So if I want to avoid a comma splice, just be careful. You have to read the senses, or you have to see what is the sense of the sentence, what you want to express in a sentence, and just give it a final end, or just give it a period. That's it. Okay. What's a run-on sentence? That's what we were talking about. Run-on sentence. What's a run-on sentence? Well, a run-on sentence is occurs when you don't put a comma when connected to independent clauses. Let me ask you for something. ¿Será que vimos run-on sentences en el párrafo que hicimos el análisis? Pregunto. Yeah. Yes. Yeah. Yes, because we saw commas. We didn't see commas where they should be put. You understand? Where they should be put. And there is another thing. Well, you can see, after I finished my work, I went out for a break. No, after I finished my work, comma, I went out for a break. You understand? This is a run-on sentence, because run-on sentence quiere decir una oración larga y sin puntuación, sin la coma en este caso. Or using a comma before a subordinate conjunction. Remember, Maoli, por eso fue que yo marqué en azul la última parte. ¿Recuerdan? Que la marqué en azul. I caught a cold, comma, because I had some ice cream. Pero usted lo llevó al límite. Usted le puso coma y coma. But that's okay. But that's okay, because you didn't know. Porque tú dijiste, I didn't know. No, but it's not because of that. No, you need to know first the use. And so this is the correct use. You understand? Yeah. So when you use a subordinate conjunctions, you don't use commas if the subordinate conjunction is in the middle. Careful with that. You understand? But what happens in this case? In this case, what happens in this case? After could be considered as a subordinated conjunction, but look at where you put the comma. You understand? And you don't put a comma after this unless you have an conjunctive adverb. You understand? A conjunctive adverb, como el que vimos también en el ejemplo. Commas, you see, so simple. You see, it's like many people think commas are nothing, but commas are like the most complex thing to use in punctuation. It's the most complex. You understand? And people don't use commas. Be careful when you use commas. So what about this next one? How do you say this in English? Period. Yes, it's a period. It's a period, okay? You call it period. You call it full stop. También lo puedes llamar full stop. Cuando utilizamos la palabra point o dot, realmente no se refiere a lo que es, vamos a decirlo así. Usted puede utilizar el point para referirse a cifras. When you refer to, sí. Por ejemplo, 2.5. ¿Cuánto pesa eso? Oh, eso pesa 2.25 grams. ¿Understand? En ese caso. El dot es el que utilizamos para las direcciones.
You understand? For Online. example, Sí. .com. www.whatever.com. .com. Yes. Entonces, cada vez que hablemos de un punto, pero de una oración es period. O full stop si terminamos la idea y pasamos al siguiente párrafo. You understand? Okay, so what about this one here? I'm sorry. This one here. Okay. This is a full stop or period, como ustedes lo quieran llamar. That's the way you can do it. Let's move on. How do you use a period? Well, you use a period at the end of statements or commands. I like to eat pizza. Oh, yes, I do. Turn left at the next slide. Okay, yes, you like to eat pizza or not? I love eating pizza. Do you like eating pizza? Yes, of course. Of course, I do. I like to eat pizza. I think that's why I am like that. Okay, turn left at the next light. Ese tipo de oración, ¿cómo se llama? Es a command, una imperativa, command. Okay, and hand me the pencil. Esa también sería otra imperativa. Pásame el lápiz. Period. Use periods in abbreviations. United States of America says U.S.A.U. period S period A period. Nunca dejen este period. Siempre pónganselo. You understand? Mr. period is the abbreviation for Mr. And RD is the abbreviation for road. Or MD is what abbreviation for whatever. Or MG is abbreviation for whatever. Lo que sea, pero tienen que ponerle un period. Use periods in websites and addresses. A estos periods aquí se le llaman period. You can say also www.dictionary.com, pero it's more common to say .com, D-O-T. And use periods in decimals. You can say 7.50, but in numbers is more commonly used 7.50. You understand? Or 0.75. Yes. Is that clear? Is that clear, the way you use periods? Yeah. Okay, what about this one? How do you call this one? Ese es el que queda entre Michelena y la fría. Colon, el que queda entre Michelena y la fría. ¿Cómo se llama? Colon. Okay. Okay, bueno, that's in Spanish, okay? ¿Cuándo utilizamos el colon? Well, we use a colon to introduce an item or list. Okay, for example, there are three things every dog needs. Colon, food, comma, water, and healthcare. Yo también podría poner una coma acá. Hey, this one here. Pero eso es cuestión de estilística. Y de estilística la hablamos cuando empecemos traducción. Understand? Yeah. Okay. You need to grab these three things for the laundry. Laundry detergent, comma, fabric soft. ¿Qué es fabric? Por cierto, ¿qué es fabric? Tela. Yes, es un cognado falso. Es una estela, un cognado falso. And dryer sheets. Use a colon to introduce bulleted or numbered lists. Bulleted quiere decir que sean así como que listas. Listas, ¿ya? Por ejemplo, cuando Josué va al mercado, la esposa le pone una bulleted document. ¿Ok? ¿Y qué más? Le toca que hacer. Tiene otra. Okay. In English language, the English language is spectacular. There are 14 different types of punctuation marks. Periods, question marks, exclamation points, comma. Yo solamente puse unos poquitos porque hay más. Use a colon to introduce extended quotations. Cuando hablamos de extended quotations y los que han hecho trabajos de investigación, ustedes las utilizan cuando utilizan los dos puntos para referirse a una cuota que tiene más de 40 o más palabras. ¿Sí? Remember? ¿Sí?
los que han hecho trabajos trabajos de tesis de grado, trabajos de investigación o han hecho ensayos que han hecho referencia a alguien que dijo algo, entonces, well, you introduced it, okay? Dyer's philosophy can be summed up in his belief that our thoughts manifest our reality. It says like, act as if what you intend to manifest in life already a reality. Eliminate thoughts of conditions, limitation, or the possibility of non-manifesting. If left undisturbed in your mind and the mind or intention simultaneously, it will germinate in the physical world. And use a colon for greeting. Yeah. Ustedes pueden utilizar un colon for greeting as a salutation in a formal or business letter. It doesn't matter if you're using it, the person's first name, both first and last name, or the title, or you should use always a colon, okay, between la letter is, for example, to whom it may concern, colon, a quien pueda interesar. Dear Mr. Wilson, comma, or dear Professor Jason Smith, comma, understand? Or dear whatever, dos puntos, you understand? Colon. ¿Claros con esto? Yes? Yes. Okay, very good. So let's move on. How do you call this? Semicolon. Ajá, y ya por ahí vi que hay algunos de ustedes que lo saben manejar muy bien ya. Pero es cuestión de leer y tenerle sentido, sense, common sense. You understand? Common sense of this, okay? So, how do you use semicolons? How do you use semicolons? Well, semicolons, use a semicolon between closely related independent clauses which are joined by a coordinating conjunction. For example, these two sentences, I do not like to eat chocolate. Ice cream is my food of choice. But I can rewrite this sentence, I do not like to eat chocolate. Semicolon, ice cream is my favorite choice. Igualito en una de las oraciones que escribió Maoli, en el párrafo, yo les dije, mira, aquí podríamos poner un semicolon o podríamos poner un punto. Porque estaban relacionadas de manera directa. ¿Understand? Y a la Adriana y muchos de ustedes la tuvieron clara ahí en ese momento. Quiere decir que han entendido lo que se les ha explicado. Very good. Por eso me encanta. Tomen un corazón para todos ustedes. Corazón. Good. So, use the semicolons between independent clauses which are linked in meaning. I know. Sorry. In meaning with a transitional word in these two sentences, for example, I do not like to ride the bus. However, hey, what is the function? What is the grammatical function of however? Yo ya se las expliqué. What is that? It's an adverbial. Adverbial. Adverbial? Conjunction. Yes. It's an adverbial conjunction. Yo la puedo utilizar así. Madre. Sorry. Semicolon. I do not like to ride the bus. Semicolon. However, comma. Miren, después de una adverbial conjunction, debe ir una coma. I write it when I visit my sister. Or use a semicolon between items in a series containing internal punctuation. Be careful with this. Yo subrayé en el una parte, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que yo subrayé en el párrafo de Maoli unas partes que yo subrayé. Las subrayé. Y yo le dije, miren, como ella está hablando de cosas consecutivas, pero esas cosas consecutivas eran frases, esas frases yo las puedo dividir con semicolons. Yo también las puedo dividir con coma, ¿sí? Pero ya que son frases que tienen un sentido casi definido, les puedo poner semicolon. Como en este caso, ¿yes? Por ejemplo, classic science fiction sagas are Star Trek, comma, with Mr. Spock on his large pointed ears, Battlestar Galactica with the Cyclone Raiders, Star Wars with Han Solo, Luke Skywalker, and Darth Vader. Understand? Pero esta oración puede ser escrita también así. Classic science fiction sagas are
Star Trek with Mr. Spock and his large pointed ears, porque todo esto se refiere a una sola misma cosa, coma, Battlestar Galactica with its Cyclone Raiders, semicolon, and Star Wars with Han Solo, comma, Luke Skywalker, comma, and Darth Vader. ¿Lo entendieron de esa manera? You understand now how to use? ¿Lo entendieron cómo se utiliza también? Yes. That's perfect. Anyway, I think I'm gonna send you this. I'm gonna send you this. Well, quotation marks. The quotation marks. I already explained these quotation marks in previous classes in last level, but here, quotation marks. Well, quotation marks, quotation marks, errors. ¿Cuáles son los errores utilizando los quotation marks? Yo ya me refería a ellos. But this one here is just like a review. When you want to highlight or emphasize something, make sure to use italics. En ese momento yo le dije, Maoli, si quieres hacer algo muy enfático, ya sabes, utiliza italics. You understand? Italics. Italics es cursiva. Yeah. Cursiva. Okay. Italics. Not quotation marks. Podrías utilizar quotation marks, pero si son single quotation marks. You understand? You understand? Yes. Quotation marks incorrect. Quotation marks are only used to cite the exact words by someone. No. Quotation marks are only used to cite exact words used by someone. Entonces aquí yo utilicé italics and not quotation marks. Be careful with that. Mm-hmm. When you want to emphasize something inside a quote, make sure to use single quotations. Homer Simpson, maybe, comma, just once, comma, someone will call me sir, without saying you're making a scene. Understand? Aquí está utilizando señor, sin decirme, oh, usted está haciendo, usted está poniendo la torta, es lo que querría decir aquí como esto. Mm-hmm. You're making a scene. Next, it didn't actually mean, it was a right now. Entonces, si yo quiero hacer énfasis en palabras, yo puedo utilizar single quotations. Single quotations que una comita aquí, una comita acá. You understand? Y la podemos hacer también dentro de quotes. ¿Quedó claro esa parte? You understand? Yes. Ok. Y después viene esta otra que son los paréntesis. Parentheses are uses. Use parentheses to enclose information that clarifies or is used as an aside. Daniela Pineda hizo un comentario cuando estábamos en el párrafo. Hizo un comentario así, oh, creo que fue lo que lo hizo así. Yo puedo utilizar los paréntesis como para introducir también cláusulas apositivas. ¿Recuerdan? Una cláusula positiva también. He finally answered after taking 5 minutes to think. También yo podría utilizar coma aquí, coma acá. O podría utilizar, como dijo Ricardo en una de esas, ya podemos poner un dash aquí y un dash acá. Ok. Understand? Eso se llama estilística. Y estilística quiere decir le ponerle ese toque personal, pero no el toque personal que dijo Maoli. Maoli. Por el extra mayúscula todos. No, porque la vi sola y yo se lo puse ahí. No. Maoli, no me estoy burlando de eso, sino que eso es, o sea, eso está normado. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es porque, yo le puse ahí porque no sabía qué poner. No, tienes que saber, ¿ok? Ustedes se lo ponen ahí. Usted puede poner o 2 coma, dash, dash o paréntesis. Igualito van a tener el mismo sentido. If material in parentheses ends a sentence, the period goes after the parentheses. He gave me a nice bonus, $500, period. You understand?
Yes. Okay. Take care to punctuate correctly when punctuation is required, both inside and outside parentheses. You are late, aren't you? Listo. O sea, tiene que ir dentro de los puntos, dentro de las quotation marks. Parentheses, despite appearances, are not part of the subject. Joe and his trusty mutt was always welcome. ¿Sí? Mutt quiere decir a un perro callejero, una mascota, a su vulpeca o su cacri, también como lo llaman. ¿Saben lo que es vulpeca, no? Yo se lo dije, que era vulpeca, que es vulgar perro callejero. Esto sería incorrect. Correct sería Joe, accompanied by his trusty mutt, comma, was always welcome. ¿Sí? ¿Cómo es que se le dice al perro? Ay, ¿cómo es que se le dice también al perro? Al güino. José se rió. ¿Por qué se rió José? Porque es así, ¿sí o no? Al güino. Se le dice así, ¿no? En nuestra tierra. ¿Ya? Y commas are more likely to follow parentheses that precede them. ¿Ya? O sea, también las comas pueden usarse después de los paréntesis. O sea, en vez de paréntesis, lo que quiere decir. Ya se lo dije. When I got home, comma, it was already dark outside. He fixed the dinner. Or he fixed dinner. Or, eso no sería. Sería, when I got home, it was already dark outside, comma, he fixed the dinner. He fixed the dinner quiere decir como que preparó la cena. O hizo cena. O cuadró la cena. Como ustedes lo quieran. You understand? Yo sé que muchos de ustedes les gusta que les fix the dinner. Fix the dinner. Yes. Porque seguro son perezosos y no les gusta cocinar. Yes. Pero si le hubiesen dicho eso a mi mamá, seguro que no le respondería eso. Fix yourself. Hágala usted mismo. How do you say this in English? Brackets. Los brackets funcionan parecido, pero la información que introducimos en brackets tiene que ser extremadamente corta o muy específica, demasiado específica. Ok, common brackets use. Brackets are interruptions, son interrupciones, mientras que los paréntesis lo que hacen es introducir información. Los brackets son interruptivos. When we use them, we know they've been added by someone else, okay? They are used to explain or comment on the quotation. For example, 4 Today we'd say 87 years ago. Understand? 4. Today would say 87 years ago. Tal vez se está refiriendo, dice, 4 and 7, o sea, hace que más de 4 lustros atrás, lo que le llaman. Hoy lo diríamos 86, 87, ¿qué digo? Bill shook hands with Al, son of. Entonces, esta información que metemos acá es cortica, es pequeñita, es precisa. ¿Sí? Nombramos un número o nombramos una persona o nombramos algo muy específico. Y esto es informal writing. Brackets are often to maintain the integrity of both quotation and the sentence usage. Esto es cuando yo quiero ponerle, vamos a decirlo así como dijo Maoli, ay, porque a mí me parece. No. Example. He better angels or the better angels of nature gave powerful ending to Lincoln's first inaugural he address.
Aquí yo podría poner T o el. ¿Sí? Si yo pongo la T aquí, entonces diría The Better Angels of Nature. Los mejores ángeles de la naturaleza. Pero yo pongo He Better Angels of our Nature. Lincoln's memorable phrase came and said on the world. I don't want to pay attention too much to that, okay? How do you say this in English? Interrogation. Question mark. Question. No more questions about that. And how do you say this in English? Exclamation mark. It's an exclamation mark. Not much about that porque ustedes saben cómo se usa. Yes, how do you say this? Dashes. Dash. Yes, dash. ¿Y para qué utilizamos el dash? ¿Para qué utilizamos el dash? Pregunto. Ya que les voy a mandar una information de una vez para que la tengan ahí porque puede ser que la trabajemos ahorita. Un momentico. Give me a chance, give me a chance, give me a chance, give me a chance. No, es aquí. Esta. Chicos, por favor, revisen el WhatsApp. Revisen el WhatsApp. There you go. Hyphens and dashes. ¿Lo vieron? Ahorita más adelantico vamos a hablar de ellos. ¿Ok? Los dashes, bueno, pues ya lo pueden ver ahí. Los utilizamos cuando vamos a referirnos a los números. Yo ya me refería a eso en un momento. Los dashes lo utilizamos para hacer adjetivos compuestos o palabras compuestas. Palabras compuestas pueden ser adjetivos, sustantivos, por ejemplo, narco, gobierno. Narco, dash, gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? No sé si me entienden a lo que me estoy refiriendo. ¿Ok? Okay, y así sucesivamente. También lo utilizo para referirme a cifras, a cifras de un punto a otro punto. Por ejemplo, la clase es between 3 dash 4 hours. ¿Sí? También. ¿Cómo se llama este? Ellipsis. Ellipsis. Elipsis o puntos suspensivos. Y ya saben para qué se utilizan los puntos suspensivos. You understand this? Ajá. How do you call this? Creo que hay en los dashes, el M dashes and AM dashes. Ese se llama underscore. Sí, Underscore. El que conocemos como piso. 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 You understand? Y aquí. Which is the missing punctuation? Which is the missing punctuation here? Which is the missing punctuation? Full stop. Period. Full stop. Full stop. Yes, that's right. What about this one? Exclamation mark. Mark. Exclamation mark. Yes. She said it's expensive. Quotation mark. No es. No es exclamation. No. Quotation mark. Quotation mark. ¿Por qué es quotation marks? Porque es algo que ella Porque aquí el colon me está diciendo que yo voy a introducir algo que alguien dijo. Ah, ok, yes. You understand? Y ahí me lo está diciendo. Ella dijo, it's expensive. Quotation marks. Yes. Yo podría también incluir un exclamation mark ahí. Sí. Pero no lo decimos porque simple y llanamente no sabemos en qué condiciones lo deja ella. Lo dijo ella, si en una forma de sorpresa o en una forma así que, it's expensive. ¿Sí me entienden? Yes. Entonces, no tenemos la referencia. What about this one?
Colon. Colon. It's totally the opposite to the example before. And what about this Yes. one? Question mark. Question mark. What about this one? Exclamation mark. Comma. 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 Dash. Dash. Dash? No, dash no. Dash. No. Dash. 20. Dash. Recuerden, los números, 20. siempre, estos números tienes que escribirlos con dash. No 20, después 5, no, 25. 20 dash 5. Son pegados. ¿Ok? Never. ¿Ok? This one. Ellipsis. Ellipsis. Yes, that's right. Very good. ¿Qué niños tan inteligentes? Pregunto, ¿qué aprendieron en la clase de hoy? Aunque yo tengo otro por ahí por hacer. Y me gustaría hacerlo. Y me gustaría hacerlo rápido. Pero ¿qué han aprendido hasta el momento? Cuéntenme, ¿qué han aprendido hasta el momento? Cuestión. No. A lot of things about writing. Only capitalization. Bad use of capitalization. Yes, that's right. Yes. He loves capital letters. Yes. Eso más nunca se nos va a olvidar. Más nunca. Ni siquiera a mí. A ver, Josué ha estado muy callado el día de hoy. Cuénteme, José, ¿qué ha aprendido en la clase de hoy? Cuénteme, ¿qué? A lot of things. The class today is a long class, very Yes. long. But Sí. I think that the repetition is a base of learning. Yes, it's true. It's true what you say. It's real true what you say. It's real true what you say. A ver, I would like to do this. Just quickly. Hey, which is the missing spelling and punctuation mark in this sentence? Semicolon. The capitalization of what and the question mark at the end. Very good. Capitalization in what and a question mark at the end. And what about this one? Capitalization in I Period. and period. Yes. Exclamation. Capitalization in T Exclamation. and exclamation. Exclamation mark. And this one? The letter. Period. Full stop. Period. Comma. Period. Comma before John. Comma. Period. Or colon. John in mayúscula. Comma before John. John in capitalization, capitalized letter. Yes, it was only my brother, comma, John. Pero yo también podría utilizarlo sin coma. Yo también puedo decir, it was only my brother, John. Yes. ¿Qué hace la diferencia de esa coma ahí? Es solamente una Que le pausa. está aclarando a alguien. Ajá, que le está aclarando a John. A John. Ahora si lo usa sin coma, Se está refiriendo a que es el hermano de esa persona. ¿Y usted? ¿Ves la coma, lo poderosa que es? Le cambia el sentido a todo. Sí. Poderosa. Es poderosa. Yo creo que es el más poderoso de todos. This one. Capitalization in Matthew and in period. Period.
After holiday. Y aparece set. Yeah. Quotation mark. marks. I don't Semicolon. Quotation marks. Quotation marks porque tiene la palabra said Matthew. Porque lo dijo Matthew. You understand? This one. Capitalization mark in days. A capital letter. Period. And Stop. Escuchen como lo voy a leer. Listen to lo voy a read. Quotation mark. It's a spider. Right, Daisy. As you ran Exclamation away. mark. Claro, Tenía this is un exclamation mark con quotation marks y después una coma. As you ran away. Ya van entendiendo, ¿no? Now you're getting, you're understanding this part, yeah? You understand this part? Okay, what about this one? Question mark before Question comma. mark. Capital letter. Capital letter. Question mark where? Period. Question mark. Before comma. And Com. When will the baby come? Porque si yo utilizo say, ask o tell, eso es una quotation. Acuérdense del reported speech. ¿Recuerdan del reported speech? Yeah. Recuerden el reported speech. Lo dijo esa persona. O lo dijo, lo preguntó. This one. Capitalization mark. letter. Quotation mark. Full stop. Thank you. Says me. No. Quotation mark. Thank you. Yeah. Ya se los dije. Si aparece say, said, told, ask, ahí, lo que vaya antes o después, vendría a ser una quotation. Quotation. Quotation mark and exclamation mark. Ajá, ajá. Come on. Yeah. This one. Question mark. Question mark. Mire, aquí está ask. Está dentro de la categoría Okay. ask, say y tell. Period. Period, ¿a dónde? In Mrs. Ajá, period in misers. Ajá. Aquí yo podría decir una coma o podría utilizar también un colon. Ajá. Miren. You see? Period. Mr. May. Oh my God. Period in Mrs. Capital letter in May. May went up in the balloon. Maybe a period in balloon, after balloon, or no? Semicolon. No. After hooray, I think it's an exclamation mark. Gritó. Quotation marks. ¿Aquí? ¿O acá? Mr. May went up. I think from the beginning. No. And hooray. All right. ¿Cómo lo ven? All right.
All right. And this one? Question mark. Luego de it. Yeah, the shifting very easy. Mr. Wolf asked Quotation marks. quotation word there. Exactly. Wolf asked Period. Peer before Pero, sketch. brush. Mm, Coma. Coma donde yo, Josué. Ask. What? Y Yes. punto y coma. Ahí. Yeah. No. Mr. Waters. Después de keeper, un punto. Okay. After keeper. Mr. Wolf asked Keeper. Suddenly there was a crash. Ok, listo. Cuéntenme, muchachos. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Sé que Josué dijo, uy, larga, pero necesaria. No tenemos, no hay otra forma, créanme. Porque esto no es para aprenderlo así, como peluqueando locos. Repetition is the base of learning. Yes, repetition. Repetition. Yes, repetition is the base of learning. Puede sonar como una metodología tradicional, ¿no? De repetir y repetir, pero así es. That's the way. ¿Alguna otra palabra, alguna otra pregunta?